compañeras, compañeros. Nos da mucho gusto estar aquí con todas y todos ustedes, como cada lunes, en la asamblea semanal de la 4T en Cuauhtémoc. En esta ocasión nos acompaña el concejal Samuel Paz, la concejala Alba Ordaz, la compañera líder Janet Garduño, el compañero dirigente Raimundo Tejada y el concejal Saúl Doroteo. En ese orden van a ir haciendo uso de la palabra. En primer lugar, nuestro querido compañero Samuel Paz. Buenas tardes. Cuevas continúa tapizando la ciudad con su imagen. Comerciantes y alumnos de la Escuela de Arte Libre de Tepito se pronunciaron en contra de que la alcaldesa Cuauhtémoc haya borrado el mural y la frase del artista Daniel Manrique del conjunto habitacional Los Palomares, además del daño a las obras ubicadas en paredes de edificios de la fortaleza, las cuales fueron cubiertas parcialmente con pintura blanca, e incluso la escuela primaria Estado de Zacatecas, ubicada en la calle de Rivero, luce con los colores de la alcaldía, pues en una de sus paredes cuelga una manta con publicidad que tiene el nombre de la alcaldesa Sandra Cuevas. Las y los vecinos de la colonia Tepito llevan años luchando contra los estigmas que se generan en su contra como estrategia de resistencia. Promueven el arte y la cultura popular, grafitis, rap, hip hop, deportes como el boxeo, gimnasia, etcétera. Tepito es una colonia de lucha, resistencia y creatividad. Por ello, las y los vecinos de esta colonia se inconforman por el embate en contra de su identidad, promovido desde la alcaldía. Por ejemplo, el estudiante Arturo Guzmán, quien es tatuador y se dice apasionado del dibujo, aseguró que borrar el mural de Manrique, conocido como Los Niños y muchos otros, quita identidad al barrio. Es drástico, es como herir a la cultura de México, es amenazar, atacar el arte y la cultura. El malestar es generalizado. Los vecinos se quejan de que hayan pintado de blanco las fachadas de los domicilios, la escuela y el Deportivo Morelos, cuyas paredes contrastan con los tonos rosa mexicano, azul, verde y amarillo, entre otros colores que lucen la fachada de varias viviendas en las calles del barrio. La embestida contra la cultura no perdonó siquiera los espacios infantiles. La escuela primaria de Zacatecas no se salvó de llevar los colores que identifican a la alcaldía, que en fotografías de años anteriores que circulan en páginas de internet todavía se aprecian los ladrillos de su fachada. Incluso se colocó una lona que dice: queridos vecinos y vecinas, disculpen las molestias, estamos trabajando para ti, sí, calle Rivero. Remodelación del Deportivo Sendero Seguro, casa, edificios, pinta de fachadas, lo cual incluye el logotipo de la alcaldía. La escuela primaria solo conserva un pequeño mural en una de sus paredes. Efrén Hernández, hijo de María del Consuelo, conocida como Doña Cielo, quien fue inmortalizada en el mural Los 7 Cabrones de Tepito, lamentó que se pretenda pintar al barrio de blanco. Esta cancelación de la expresión gráfica y de la identidad de las y de los vecinos de la Cuauhtémoc es una afrenta contra la dignidad de las personas, vulnera el derecho a la ciudad
el derecho al acceso a la cultura y al espacio público. Gracias, Samuel. Muchas gracias, Samuel. Ahora, en el uso de la palabra, la compañera concejala Alba Ordaz. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos los vecinos, vecinas que nos escuchan y a los compañeros, compañeras aquí presentes. En esta idea de los asuntos relevantes que la semana pasada sucedieron en la alcaldía de Cuauhtémoc, el día lunes 17 de este mes, todos fuimos testigos de que le llueve sobre mojado a Sandra Cuevas. Sandra Cuevas rindió un informe de 75 segundos, según internautas, demasiado largo para los logros que ha tenido. A pesar de que se ha anunciado en reiterados medios de comunicación sobre la presencia e interacción del Frente Frío número 4 y de la onda tropical número 27, que ha provocado fuertes tormentas eléctricas, fríos y lluvias, Cuevas nuevamente evidenció su carencia de planeación, organización, gestión administrativa, pues un fuerte aguacero le arruinó su tan preciado informe de gobierno. Fue un informe muy aguado. Sandra Cuevas estuvo flanqueada por los impresentables alcaldes de oposición de la Ciudad de México y por actores que hoy representan el nuevo conservadurismo, como Jesús Zambrano, dirigente nacional de lo que queda del PRD, Silvano Aureoles, Javier Lozano, etcétera. Aunque en la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc faltó la alfombra roja, no se escatimó en recursos, ya que hubo 4 pantallas gigantes, fieles a su estilo elitista, más de 100 sillas, no, pues sí, eran como más de 700 sillas, tipo Tiffany, para invitados VIP, Very Important People, o invitados especiales. Las gradas eran para el pueblo. Y un logo gigante de su administración. Su ego, vanidad y narcisismo se vieron interrumpidos por las condiciones climatológicas. Además, esta semana el Instituto de Verificación Administrativa, el INVEA, suspendió sus espectaculares y diversos ciudadanos se organizaron para retirar pósters y depositarlos en contenedores de basura, por lo que no faltaron lo que irónicamente atinaron y afirmaron que le llovió sobre mojado a la alcaldesa espuria. Sandra Cuevas no ha salido de la polémica. La curva de aprendizaje se convirtió en una caída sin fondo. El desprecio de la ciudadanía a su administración alcanza niveles sin precedentes para una alcaldesa. Y si se hiciera un ejercicio honesto de rendición de cuentas, Cuevas hubiera rendido un largo informe, pero de desaciertos, omisiones, corruptelas, abuso de autoridad, nepotismo, influyentismo y un gran etcétera, etcétera. El ridículo de Cuevas no genera gracia, ni se explica en un contexto burlesco. Es una tragedia para los cuauhtémenses que han encontrado una franca reducción en su calidad de vida, en materia de seguridad pública, economía familiar, mejoramiento urbano y accesos a servicios básicos y de cultura. Por otro lado, comentamos que el INVEA suspende el mega espectacular de Cuevas, aquí denunciado la semana pasada. La imagen de Sandra Cuevas, que cubría 16 de los 20 pisos del edificio Chamizal, ubicado en Tlatelolco, así como otros espectaculares colocados en diversos puntos de la demarcación, fueron suspendidos por el INVEA, ello en vista de que contradecían la ley
Por su parte, el artículo 242, base quinta de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone que en ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales ni realizarse dentro del periodo de campaña electoral. Sin embargo, el más relevante es el de la Ley General de Publicidad Exterior de la Ciudad de México, publicado el 6 de junio del 2022, mismo que motivó que Sandra Cuevas presentara una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunque al principio se creyó que era para continuar con los negocios de la propaganda que contamina el espacio visual y lumínico de la ciudad, la realidad es que hay que sumarle su necesidad de publicitarse, por lo que la Ley de Publicidad Exterior es su principal impedimento. La SEDUBI, con fundamento en dicha ley, colocó sellos de suspensión y la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México inició otra investigación en su contra. Y termino diciendo que también como concejales y concejalas ingresamos la correspondiente denuncia ante el derroche de estos recursos. Es cuanto. Muchas gracias, Alba. Ahora va a hacer uso de la palabra nuestra compañera líder, Janet Garduño. Hola, buenas tardes a todos. Cuevas, último lugar en las encuestas. La casa encuestadora Campaña y Elección dio a conocer los resultados de su más reciente encuesta aplicada en la Ciudad de México para evaluar el desempeño de las y los alcaldes. En este ranking, Sandra Cuevas aparece en el vergonzoso 16º lugar. La nota metodológica apunta que se realizaron 300 entrevistas en las 16 alcaldías, el 15 de octubre, 2 días antes del fallido informe de gobierno. La encuesta de Campaña y Elección, aunque no revela ninguna novedad, ilustra la desaprobación que siente la ciudadanía hacia Sandra Cuevas y su desgobierno. Como titular de la alcaldía Cuauhtémoc, Cuevas ha destacado por el derroche y la ineficiencia en la aplicación de recursos públicos. Esto provoca un deterioro de la infraestructura y de una creciente sensación de malestar. A pesar de que desde la semana pasada Cuevas empezó a contaminar la demarcación con espectaculares, pósters y folletos que promueven su imagen de manera ilegal, el ejercicio estadístico que se comenta evidenció el fracaso publicitario de Cuevas y sus asesores de ultraderecha. Hay que destacar nuevamente que el ejercicio se realizó apenas 2 días antes del informe de 75 segundos de Sandra Cuevas. La ciudadanía es consciente y expresa su inconformidad con diferentes estrategias de resistencia pacífica. Proliferan las quejas en contra de ella, sus familiares y su equipo de trabajo en la Secretaría de Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México, en el Tribunal Administrativo y hasta en el Ministerio Público. Además, locatarios de mercados públicos realizan intervenciones del espacio público, bloqueo de vialidades, al igual que hay una estrategia de resistencia desde la expresión cultural. Una prueba de ello es la estrategia que impulsó Morena en la Ciudad de México, que, haciendo referencia a los rótulos con 4 tipos de tipografía, promueven la leyenda Morena Ciudad de México, la capital de la transformación. Dicha estrategia detonó una discusión en redes sociales sobre la importancia de salvaguardar el arte y la cultura urbana frente al gobierno de Sandra Cuevas. Muy bien. Gracias, Janet. Ahora va a hacer uso de la palabra nuestro compañero Raimundo Tejada. Informe anual de 75 segundos. A pesar de las resistencias de locatarios, comerciantes de vía pública, colectivos y vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas rindió su primer informe de gobierno. Como es costumbre, Cuevas ejerció el presupuesto como si se tratara de su propio patrimonio, y podemos decir que el aguacero le resultó conveniente, pues fue un pretexto para no rendir cuentas sobre nada.
En la explanada de la alcaldía asistieron por medio de acarreo y la coacción locatarios, comerciantes y vecinos de otras demarcaciones. Prueba de ello son los videos de personas firmando listas de asistencia y aunque no se documentó que les pagaron a la gente, queda claro que el evento lo realizaron con personas que fueron obligadas a asistir. Cuevas y sus cómplices publicaron fotos en redes sociales en las cuales se les podía ver empapados y sugirieron nuevamente que a pesar de la persecución política, habían logrado salir avantes. La narrativa de victimización no causó eco y más bien generó burlas. Los internautas ironizaban que el presidente Andrés Manuel López Obrador y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, habían pagado una millonada para contratar el tremendo aguacerazo que cayó en la zona metropolitana del Valle de México y con esto arruinando su primer informe. El gobierno espurio de la alcaldesa, fruto de la traición de los intereses de facto y de las redes del poder con muy probables vínculos con el crimen organizado, llámese la Unión de Tepito o el cártel inmobiliario, nos tienen como rehenes de la volubilidad de Sandra Cuevas y de su equipo porril, expertos en extorsiones, amenazas y chantajes. Si Cuevas fuera honesta, tendría que informar que la alcaldía Cuauhtémoc es la demarcación más peligrosa para las mujeres, una de las alcaldías en las que han aumentado en el último año los delitos de robo a transeúntes, extorsiones, peculados y trata de personas, etcétera. Explicaría por qué no hay intervención en infraestructura en colonias como La Guerrero, La Doctores, Atlampa o en Tepito, pero sí hay recarpetamiento exclusivamente en las calles de la Zona Rosa o La Condesa. También informaría cuál es el monto real de la recaudación por concepto de ingresos de autogenerados de los mercados públicos y reconocería cómo sus empleados a los promotores de la persecución en contra de vendedores de vía pública, comerciantes y franeleros, mejor conocidos como los porros de la alcaldía. Para cerrar con broche de oro, Sandra Cuevas tendrá que ofrecer una disculpa pública a las y los artistas de nuestra ciudad, a los comerciantes, que les ha obligado a renunciar a plasmar su identidad gráfica en los rótulos, a los muralistas que ha cancelado y en general a las y los capitalinos que han sido afectados en su derecho y a la cultura. Cuevas rendiría un informe de desgobierno que no duraría 75 segundos. Sería abundante en explicar corruptelas, estrategias ilegales de recaudación de fondos para financiar los suspiros presidenciales de su jefe político, Ricardo Monreal, y en sus sueños guajiros de ser candidata de la Alianza por México para la jefatura de gobierno en 2024. Lo cierto es que ante la carencia de una oposición con programa, con una ideario o con cuadros políticos solventes, este despropósito y las ínfulas de la alcaldesa son alimentos diariamente y aunque es difícil la competencia por quienes representa, mejora la oposición, es decir, quien representa con más énfasis los antivalores del viejo régimen, elitismo, nepotismo, influyentismo o quien tiene más denuncias penales en su contra, ya sea por intento de homicidio, tortura, privación de la libertad, extorsión, lesiones, amenazas. En síntesis, quien es la persona más
impresentable. Sandra Cuevas quiere limpiar su imagen a billetazos, ofende a la inteligencia su forzada estrategia de posicionamiento al contaminar la vía pública con su imagen. Resulta irritante, hostigador e hipócrita la falacia del embellecimiento del espacio público, en la que el arte popular y la cultura urbana fueron reemplazados con espectaculares, pósters y folletos con su cara. Hemos sufrido los embates en este año de gestión y en el contexto de su primer informe de gobierno es importante no claudicar, continuar organizándonos, denunciando y evidenciando cada atropello. Por cada rótulo, mural o libertad coartada, tenemos la obligación cívica y moral de exigir su resarcimiento. Es momento de que Cuevas renuncie a sus ocurrencias y a su elitismo. Y por supuesto, a la autoridad, a la titularidad de la Alcaldía Cuauhtémoc. Muchas gracias. Gracias, Raimundo. Ahora, en el uso de la palabra, nuestro compañero concejal, Saúl Doroteo. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros que nos acompañan, a las vecinas y vecinos que nos siguen por redes sociales. Yo les voy a leer varias intervenciones. Cuevas protege corruptelas inmobiliarias. El Grupo Cantón de Diario Basta denunció en su editorial que Sandra Cuevas ha instaurado un reino de corrupción inmobiliaria en la Cuauhtémoc, lo cual puede observarse en predios como el número 27 de la calle Río Guadalquivir. Ahí, la alcaldesa solapa la edificación de un proyecto habitacional, cuyas características violan el uso de suelo y la cantidad de viviendas permitidas. El diario fundamentó sus dichos en documentos oficiales en los que se puede constatar que las empresas Rockcoin Arquitectos y la inmobiliaria Sky House violentan diversos ordenamientos de la demarcación y del gobierno de la ciudad. Este tipo de proyectos inmobiliarios, negocios de funcionarios inmobiliarias, son un riesgo de protección civil. Se trata de una evidencia clara que ejemplifica el contubernio de Sandra Cuevas con intereses de facto, al igual que expone el ensarchamiento en las redes de corrupción del llamado cártel inmobiliario de la alcaldía Benito Juárez, en el que los capos dirigentes son los alcaldes de la organización plagiada Unidas y Unidos. Sandra Cuevas ha sido señalada semana a semana de solapar estos negocios turbios. Destaca también el edificio que construyen los hermanos Murillo Caram, ubicado en Jojutla, número 67, Colonia Condesa. Quiero anunciar también el pasado 14 de octubre, creo que no lo mencionamos la semana pasada, pero acudimos al 65 aniversario del Mercado Granaditas. Ha sido uno de los mercados que más ha resistido los embates de la corrupta de Sandra Cuevas. Ha aguantado la violencia que han ejercido en contra de los mercados públicos, y también ese mismo 14 de octubre nos llegó a nuestras manos de las concejalas y los concejales que la alcaldesa Sandra Cuevas gastó el 15 de septiembre por la realización del evento de Fiestas Patrias 2022 4,563,000 pesos en un evento. En los próximos días vamos a evidenciar cuánto fue lo que se gastó en su informe de gobierno, y mencionando dicho informe, pues también la acusamos de discriminación, dado a que la alcaldesa y la alcaldía invitaron a solo 5 concejales, que fueron los concejales del PRI, PAN, PRD. A los concejales de Morena no nos invitó, aunque institucionalmente nos debió de haber invitado. Ni hubiéramos ido, ¿verdad? Pero el acto de discriminación ahí está. Por mi parte es cuanto. Muchísimas gracias y buena tarde. Para concluir, diríamos que la señora Cuevas es el ejemplo de los montajes mediáticos, de la falsedad, de las mentiras.
Y el ejemplo más reciente de esta actitud fue cuando, para publicitar su informe, subió o publicó en redes sociales un video que luego tuvo que retirar porque en ese video, ante la falta de obras o realizaciones propias, utilizó imágenes de la anterior administración y como se dieron cuenta algunos de los personajes de esa anterior administración del montaje, pues tuvo que retirar el video que era el que había mandado hacer para publicitar sus grandes logros. Lo cierto es que quiere construir una realidad virtual a través del pago de bots, de publicidad comprada, de mentiras reiteradas, de imágenes falsas, etcétera. Y lo que nos queda a nosotros hacer es denunciar toda esta falsedad. Se puede engañar a pocos durante mucho tiempo. Se puede engañar a muchos durante poco tiempo. Lo que no se puede hacer es engañar a muchos durante mucho tiempo, porque la verdad, tarde o temprano, sale y eso es lo que se está evidenciando en este caso. Muchas gracias por su atención y buenas tardes.